con nosotros Guillermo Holzman, analista internacional. Gracias, Guillermo, por estar acá. Felipe Bulnes, el agente nacional, ya comenzó a entregar sus alegatos en la Corte de La Haya. ¿Y qué se espera para el día de hoy? Para el día de hoy se espera que Chile exponga los argumentos que fundamentan la impugnación que ha hecho la jurisdicción de La Haya, que es lo único que se va a tratar estos 4 días en la práctica. O sea, ¿por qué en el fondo la Corte de La Haya no está habilitada para tratar o dirimir o meterse en este conflicto entre Bolivia y Chile? Conflicto que por lo menos Chile no ha reconocido jamás. O sea, no tiene jurisdicción para atender la demanda boliviana, en concreto. O sea, Bolivia presentó una demanda y ahora Chile le dice, ¿sabe? Mire, la demanda está presentada, pero esta Corte no tiene jurisdicción para poder pronunciarse respecto a ello. ¿Cuándo la Corte va a decir si le corresponde o no? Recién se estimaría que en octubre o noviembre. O sea, tenemos un buen rato. Y ahora, ¿qué pasa si la Corte dice sí, nosotros tenemos que ver en esto? Bueno, la demanda sigue su curso y en consecuencia se va al fondo del tema en términos de ver exactamente si los argumentos jurídicos presentados por Bolivia realmente pueden llevar a la Corte a que emita un fallo obligando a Chile a negociar. Y eso lo sabríamos en 3 o 4 años más. ¿Y por qué nosotros como país tomamos la decisión de decir, ¿saben qué? Ustedes, señores de la Corte de La Haya, no tienen jurisdicción para involucrarse en este tema? Porque eso está en el Estatuto de la Corte. En el propio Estatuto de la Corte está la posibilidad o la alternativa que un país que es demandado pueda cuestionar la jurisdicción de la Corte. ¿Ya? ¿Y se basa en qué? Se basa justamente en el derecho, particularmente porque el Pacto de Bogotá, que da paso a la jurisdicción de la Corte, está desde el año 1948. Y el capítulo sexto, artículo sexto, define claramente que todos los tratados bilaterales anteriores a esa fecha no pueden ser abordados ni cuestionados por la Corte. ¿Y por qué no pasó lo mismo con Perú? Porque Perú tenía una demanda en un sentido contrario, distinto, en el término de que el límite marítimo no estaba definido en ningún tratado, sino que estaba preestablecido solamente respecto al límite terrestre, pero no marítimo. Entonces había que definir un límite. Perfecto. Ahora, amigos míos, hay que decirlo, una vez más, nuestras redes sociales están en llamas. Por ejemplo, Vanessa Valdés nos opina: vengan a Calama a preguntar si queremos entregar lo que se ganó con guerra, el sacrificio de nuestros héroes, que no sea en vano. Vanessa dice. Bueno, claro. Algunos se quejan que le preguntaban más a los santiaguinos que qué idea tienen de lo que viven allá, digamos. Mira, bueno, chilenos todo, pero en realidad tiene un punto. Mira, y en términos de la posición chilena, hay 2 elementos importantes. Primero, haber ganado la guerra, que es ya un tema reconocido, hay una tregua, hay un reconocimiento tanto de Perú y Bolivia. Hay firmas de por medio. Que la guerra, ¿no es cierto?, era contra la Confederación Peruano-Boliviana. Y el segundo elemento es que el Tratado de 1904, que fija los límites, se demora más de 3 años en negociarse. Y es aprobado por los parlamentos de Bolivia y de Chile en un proceso que es largo, absolutamente voluntarioso de parte de Bolivia, y donde Bolivia, en forma explícita, renuncia a todos los territorios, pero ya en forma de tratado, no como resultado inmediato de la guerra. No es que se hace la guerra y la tregua que se firma deja los tratados, los territorios para nosotros, sino que posteriormente hay un tratado donde hay un reconocimiento explícito de Bolivia. Guillermo, te interrumpo un segundo porque en estos momentos Felipe Bulnes, nuestro agente, está planteando justamente que Chile, que La Haya no tiene ningún tipo de atribución en esta materia, y cita justamente también al Pacto de Bogotá que tú relatas de 1948. El tratado que está vigente entre Chile y Bolivia es de 1904, por ende la Corte de Justicia de La Haya no tendría injerencia en esta materia. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Han habido otros ejemplos parecidos? Es decir, 2 países se han enfrentado a la misma situación. Hay tratados anteriores al Pacto de Bogotá y finalmente la Corte sí ha tenido jurisprudencia, si tú quieres decir. Sí, han habido casos. Son más o menos 33 o 34 los casos donde se han presentado en la práctica algún tipo de cuestionamiento de la jurisdicción de la Corte. Y en esos, alrededor de 16 o 17 son los que la Corte ha rechazado. Y 13 o algo por el estilo es lo que ha aceptado. Es decir, la probabilidad está básicamente 50-50. Guillermo, queremos escuchar un parte de los alegatos siendo Felipe Bulnes, nuestro agente en La Haya. Para esta solicitud que pueda reconciliarse con la atribución de soberanía y del carácter del acceso de Bolivia al Océano Pacífico convenido en el Tratado de Paz de 1904. Por lo tanto, lo planteado por Bolivia queda excluido en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá. Los empeños de Bolivia de volver a abrir las cuestiones ya zanjadas en el Acuerdo de Paz de 1904 se remontan a 1920. Fue esa la primera oportunidad en que Bolivia explícitamente buscó o solicitó que se procediese a una revisión del Tratado de Paz de 1904. En aquella época lo solicitó la Liga de Naciones, que en aquel momento rechazó la solicitud ya que consideró que no correspondía a su competencia. Por lo menos en 4 oportunidades diferentes, Bolivia volvió a intentar
intentar lograr apoyos generales. No hay fundamento alguno para esta solicitud, dice Felipe Bulnes. Además dice que el alegato de Bolivia no compete a la Corte de La Haya y también que Bolivia tenga acceso soberano fue algo ya resuelto en el Tratado de 1904, dice Felipe Bulnes. ¿Nos puede explicar un poco respecto a lo que está haciendo, cuál es la estrategia de Chile en estos momentos? En este minuto, conforme el protocolo de la Corte, porque está todo ordenado ahí, no se improvisa nada sobre la marcha, lo que hace Felipe Bulnes como agente chileno es presentar la estrategia general que Chile va a exponer en estos 4 días y posteriormente dar cuenta de quién van a ser los que van a ir mostrando los argumentos que Chile va a tener. Por lo tanto, él hace la presentación general, coloca los puntos de fondo que Chile va a querer probar en estos 4 días y posteriormente va a dar paso al resto de abogados que están designados para que puedan exponer. Guillermo, ¿por qué, entendiendo que este tratado se firmó en 1904, que el Pacto de Bogotá se firma en 1948, ¿por qué La Haya se hace cargo, ellos, de buenas a primeras, de este alegato de Bolivia? Porque Bolivia se hace parte del Pacto de Bogotá, cosa que no había hecho. Claro, pero ellos tienen clarísimo que no... Ellos saben que en definitiva los pactos anteriores no les compete. ¿Por qué ellos aceptan el alegato? Porque específicamente la demanda Bolivia deja establecido de que respeta el Tratado de 1904 y no lo quiere tocar y lo hace explícito en la demanda. Entonces, lo que plantea Bolivia es que no obstante el tratado, Chile ha hecho distintas ofertas de distintos niveles, en diferentes años, respecto a la salida al mar de Bolivia. Por eso se habla de negociaciones unilaterales y bilaterales. Exactamente. Esa es la... Claro, exactamente. Entonces, en ese contexto, Bolivia de alguna forma le hace el quite al Tratado de 1904 y lo que Chile dice, mire, ¿sabe? Si Bolivia está pidiendo que la Corte obligue a Chile a negociar, en la práctica eso significa, al final del día, modificar el límite con Bolivia. Porque si Chile le da un corredor a Bolivia, va a significar en la práctica que, en términos concretos, va a pasar por Antofagasta, por ejemplo, que es un terreno, y eso implicaría que Chile quedaría... Va dividido. Chile limita con Bolivia y después sigue Chile. Y eso implica modificar el Tratado de 1904. Mira, Felipe Bulnes ha hecho hincapié en esto hace pocos segundos en que hay un empeño de Bolivia de volver atrás, con temas ya zanjados. Entonces si nosotros proyectamos eso al futuro, podríamos entender que si este fallo, lo que se está discutiendo esta semana, no es favorable a Bolivia, si se acepta lo que dice Chile, Bolivia va a seguir intentando llegar al mar, ¿o no? Claro, pero entonces aquí estamos hablando, y hay que entenderlo bien, que esta es solamente la estrategia jurídica, digamos, y la estrategia política o más estratégica es independiente incluso de lo que suceda jurídicamente. Todo hace pensar que Bolivia tiene claro de que sus posibilidades de poder triunfar o ganar este juicio son pocas. Sin embargo, como tú ves el posicionamiento de Bolivia en lo político, en lo comunicacional, es evidente de que va más allá de lo que es netamente jurídico e intenta colocar a Bolivia como una situación de victimización que obligue a Chile al final del día también a negociar. Pero en ese sentido, ¿qué pasa con las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, que dice que su país tiene que volver al Océano Pacífico, pero con soberanía? Que quieren territorio también, o sea, quieren dividir de alguna manera el país. O sea, la proyección marítima implica un territorio terrestre, de partida. O sea, es decir, no hay proyección marítima sin territorio terrestre. O sea, eso es evidente y eso también está detrás de lo que está proponiendo en la práctica a Bolivia. Y ahí yo diría es donde está el problema que puede complicar a la Corte en términos de que diga, ¿sabe? No podemos solamente ver el tema de la jurisdicción, sino vemos el tema de fondo. Oye, pero no hay una falta de seriedad, pues yo insistía en que respecto a que hace un par de años Bolivia dice derechamente, ¿saben qué? No vamos a pescar lo que dice La Haya, vamos con todos nosotros y ahora recurren a ello. Es bastante loco, pero antes, amigos míos, nos siguen llegando a Twitter. Dice acá, Bárbara Aguilera, debería respetarse el acuerdo definitivo, no debería ser tema. Un amigo en Bolivia me dijo que allá están a la ofensiva. Es que ese es el punto, de alguna manera no se están respetando los tratados y eso es peligroso. O sea, se está poniendo en duda con la demanda boliviana, al final se pone en duda. O sea, mira, esto es tan extraño que lo permite el derecho, como muchas cosas que el derecho permite, hasta que un juez lo falla. En la práctica lo que Bolivia está haciendo es, mire, presenta una demanda. Pero esa demanda es para que una corte obligue a negociar, pero con una sola posibilidad de negociación, dar salida al mar. Claro. Con lo cual el concepto de negociación pierde sentido y pierde contenido. Y eso se basa en que anteriormente otras personas u otros agentes u otros gobiernos habrían conversado la posibilidad de darle salida al mar. En eso supuestamente se basa